Profe, ¿a qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? ¿Para qué viniste? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Hey, no tengo nada que hacer, la levantada no me pega bien. No fuiste capaz ni de decir, Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué viniste? Profe, ¿a qué vino? ¿Qué? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Alguna vez? Profe, ¿para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Ya terminó. Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio para preguntas incómodas. Y cruel soledad. Profe, ¿para qué vino? Un programa de ADES Montevideo en el 103.3 FM El Puente. Te vas a acordar de mi canción, te vas a arrepentir hasta llorar. ¿Se acuerdan de Cassandra? Para mí es uno de los mitos más preocupantes, más pesadillescos. Cassandra, al parecer, en una de las versiones de los mitos griegos, quería el don de la adivinación. Y Apolo, que andaba seduciendo mujeres por ahí, le ofreció, a cambio de que le entregara sus atributos, le ofreció ese don de la adivinación que tanto quería Cassandra. Pero aquí que cuando Cassandra recibió el don de la adivinación dijo nones y decidió que no iba a mantener relaciones con Apolo, y Apolo le escupió en la boca y le dejó el don de la adivinación, pero le sacó el don de la persuasión. Entonces esta mujer era capaz de predecir el futuro, pero no podía convencer a nadie de sus pronósticos, ¿no? Entre ellos pronosticó, porque ella era la hija de Príamo, el rey de Troya, que los griegos iban a venir metidos dentro del caballo de Troya, y nadie le creyó, y fue la perdición de la ciudad, ¿no? Pero hay otra variante que en este momento me está preocupando mucho en relación a esto de cuán eficaces son las predicciones de un adivinador, ¿no? Que es un poco la versión inversa, ¿no? Aquellos que tienen el don de la persuasión, ¿no? Y generan una predicción con ese don de la persuasión, ¿no? Nos convencen de que tal cosa va a pasar en el futuro y le creemos y la cosa termina pasando. Me hace acordar a un relato que hizo García Márquez en forma oral y después se ha escrito. Un relato que se llama Algo muy grave va a suceder en este pueblo. En ese relato hay una señora mayor con sus hijos y se siente mal al comienzo, en el desayuno, y los hijos le preguntan por qué se siente mal, y ella les dice que tuvo una mala noche y que siente que algo malo va a suceder. Ah, mamá, cosas de vieja, no digas locuras. Uno de los hijos se va a jugar al billar, están jugando al billar con otros amigos, tiene un tiro muy fácil, otro le apuesta una plata, el muchacho erra el tiro fácil, y cuando todos se están burlando de él, cuenta que en realidad estaba preocupado por el pronóstico que le había hecho la madre de que algo malo iba a suceder. El que ganó la apuesta se va a su casa y cuenta la anécdota en familia y cuenta que se burló, miren si algo malo va a pasar, y la madre dice no te rías, no denigres las profecías de una anciana. Esta mujer, la madre del ganador de la apuesta, va a una carnicería. Cuando está comprando la carne, se acuerda del pronóstico de la otra vieja y decide comprar más carne de la que había previsto. Y le dice al carnicero que ella pensaba comprar 1 kilo de carne, pero dado que le dijeron que algo malo iba a suceder, compraba 2. Vino otro cliente y viene a comprar 1 kilo de carne. El carnicero dice, no, pero mire que algo malo va a suceder, ¿por qué no lleva un poco más? Esta mujer lleva 4 kilos. Y así los clientes empiezan a generar una falta de recursos. En la carnicería se agotan los kilos de carne y se agotan los recursos del pueblo y cunde la idea de que algo malo va a suceder.
Y hasta que uno decide irse del pueblo, porque está la amenaza latente. Incluso, claro, como tiene esa idea de que algo malo va a suceder, en un momento al mediodía dice, uy, qué calor que hace, nunca hizo tanto calor, pero es el mediodía, siempre hizo calor, no, pero como este calor nunca hubo. ¿Ah? Y un pájaro se posa en un árbol, oh, y ese pájaro que se posa en el árbol, pero los pájaros se posan en los árboles, no, pero nunca como este se posó. ¿Ah? Y terminan abandonando el pueblo, ¿ah? Y algunos quemando sus casas mientras se van, porque no querían dejar nada librado a ese mal que iba a suceder. Y la vieja que inició todo esto al principio mira el pueblo incendiado y dice, ¿vieron? Me dijeron que estaba loca, ¿eh? Vieron que tenía razón, algo malo iba a suceder. Yo sabía que iba a suceder. Este tipo de pronósticos son de los que más me preocupan, ¿no? Estamos en épocas de falsos profetas y de Nostradamus mercenarios, que ponen sus supuestos poderes, sus predicciones interesadas al servicio del mejor postor o del peor. Estas profecías de mercado comienzan a justificar ciertos incendios y ciertos abandonos. El futuro es negro, inevitablemente trágico, los datos del presente así lo indican. Vamos directo a un abismo de ignorancia, a un caos de delincuencia y muerte. Estas cosas afirman estos predictores. El Estado, negligente, omiso, impotente, debe ceder un lugar a otros actores mejor preparados y más esforzados para poder evitar la profecía. Las empresas, los militares y cualquiera que no sea docente podrá evitar que arda Roma. Mientras tanto, Nerón, en su silla ejecutiva, desde la cumbre de su torre de cristal, roza una y otra vez la rueda de su encendedor de oro. El fuego ya comienza a alumbrar esos ojos. Nuevo programa de Profe Paquevino, viernes 13 de mayo. Iniciamos un programa que se titula ¿Lo de afuera son de palo? Intrusos en la educación. Buenas noches. Buenas noches. Otra vez programa de hombres. Atilio, Alejo, André y el Rafa esperando en cualquier momento No pierda la esperanza. que llegue Inés. ¿Ah? Que los amigos de Rocha que nos escuchan siempre esperan la llegada de Inés. Le mandamos un saludo, ya que Inés no los puede saludar porque siempre llega tarde. Le mandamos un saludo a los amigos de Rocha que andan escuchando por ahí. En realidad está todo preparado, es parte del programa, ¿no? Sí, claro. Lo tenemos armado ahora. Sí, con Inés información está ahí atrás importante. esperando. Que le demos la entrada, la señal. Bueno, intrusos en la educación. Esto implica que hay gente que está autorizada o mejor vista para pertenecer al ámbito educativo. ¿Quiénes son los agentes educadores naturales? Si es que existe tal cosa. Quizás podríamos ver qué ha pasado a lo largo de la historia, quiénes fueron los agentes educadores y quién es el verdadero intruso. Capaz que el intruso es la escuela, Tal cual. ¿no? En otros momentos fue la familia, la tribu, la comunidad, el ejército, la iglesia, y el que vino después fue la escuela, ¿ah? En términos históricos. El griot en los pueblos africanos es el griot el encargado de transmitir de todos aquellos saberes, o más bien las historias. El griot es el encargado de contar las historias, ¿no? Que es lo que mantiene una comunidad, mantiene en una comunidad ese sentido de pertenencia, ¿no? Y él va de pueblo en pueblo contando esas historias, esa es su profesión, ¿no? En esos pueblos africanos ese es el encargado de la transmisión cultural, ¿no? O sea, ha habido distintas formas a lo largo de la historia. Y la escuela se metió recientemente en la historia de la humanidad a educador, ¿no? Y hubo un tiempo que se erigió quizá como la única, ¿no? Capaz que una forma se estableció como un sistema civilizatorio. Y bueno, lo que traían a la escuela los niños era despreciado o era enderezado. Uniformizado, ahí está. Y para todo había un protocolo, por supuesto. Y ese protocolo se aplicaba a rajatabla, con textos únicos, y como
fue también como una manera de generar una identidad nacional, ¿no? Había ciertas poesías, ciertos poetas, había ciertos escritores, ciertos pintores, y esos eran los aceptados por esta institución, ¿no? Muy fuerte que era la escuela, ¿no? No sé si seguimos teniendo un resabio de eso, ¿no? Como que la escuela mantiene esta intencionalidad, me parece. Capaz que no tan explícita, pero me parece que también, bueno, como tuvo un peso tan grande, es muy difícil desprenderse de esas alforjas, ¿no? Con el correr del tiempo, ¿no? Sí, capaz que para retener posibles desertores o tratar de atraer, capaz que al principio es más abierta, ¿no? Para atraer, habla de la diversidad, pero en algún momento empieza el intento de uniformizar, ¿no? De homogenizar. Capaz que también se da un poco eso. Claro. Y muy funcional a un sistema económico también, ¿no? A generar hábitos de entradas de horarios, de filas, de trabajos, ¿no? Que después se van a repetir en el ámbito laboral también, ¿no? Uniformes, ¿no? Si bien está la parte civilizatoria, como decís vos, también está una parte que tiene una razón económica, política, sí. ¿no? En el origen de ser, ¿no? Y acá asociada Varela, asociada a un periodo militarista aparte, ¿no? Sí, ahí como hay una universalización, ¿no? Si bien existía una escuela con quizá normativas muy rígidas y eran para solo un sector de la población, esto fue la universalización de ese formato, ¿no? Que quizá lo único que se descolgó de esas escuelas fueron las cruces y algunas imágenes, pero algunas prácticas siguieron existiendo, ¿no? Y se cambiaron por otras imágenes y otros símbolos. Exactamente. Como decías vos, para crear un sentimiento de nación también. Exacto. Y en vez de una figura religiosa tenemos Artigas. Sí, y llegamos al extremo de hacerles jurar a niños que van a dar su vida por la patria, ¿no? Un absurdo enorme, decirle a un niño que tiene que dar su vida llegado el caso, ¿no? Y se lo exigimos como es una obligación, tiene que jurar eso. ¿Qué pasará hoy en día? Yo hace tanto que no voy en un auto. ¿No he ido alguno? Se cruzan los dedos, porque en mi época sí, claro. Cruzaban los dedos, o sea, cuando jurabas se cruzaban los dedos, como eso automáticamente anulado, esa cuestión mágica que anula. No adelanten programas, ya vamos a tener un programa dedicado a esto. Están adelantando, no. No nos vamos. Vos querés hablar de Manini. Bueno, si querés nos metemos en tema. Qué loco que el tipo que el comandante en jefe Manini, sí, bueno, de ahí parte la idea de este programa, ¿no? De ciertas declaraciones del comandante del ejército. Que proponga llevar a los niní a los cuarteles un tipo que se llama Manini. Ya decís que hay un determinismo en el nombre. Muy gracioso. Perdón, otra vez con el tipo. Tengo problemas con el respeto a las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Sí, yo te he escuchado. Me pasa seguido. El otro día me llamaron la atención. Sí, en vez de decir militar, decís otro término. Ahí va. Sí. Me lo llamé un estudiante que a la otra clase fue con una campera militar. ¿A la otra clase? Sí. Creo que es un claro mensaje ese, ¿no? Metí la pata. Dice, estamos proponiendo para estas mesas de diálogo social que ha convocado la Presidencia de la República un plan de darle a todos aquellos ciudadanos que hoy por hoy no tienen en el horizonte una vía de salida a su situación, que no están trabajando ni estudiando, de poderlos incluir, llevarlos a nuestras unidades militares, darles en ellas una educación cívica, darles cierta disciplina, normas de higiene, enseñarles oficios, darles la posibilidad de poder transitar por la vida con ciertas herramientas que hoy en su estado de marginalización no la tienen.
Esa fue la declaración. 700, 800 plazas tiene las Fuerzas Armadas para estos supuestos niní. Y una palabra interesante que utiliza el comandante es llevarlos. Darles. Darles. Pero llevarlos. Sí, llevarlos es duro. No es muy voluntario esto, ¿no? Sí. Es que es una instauración del servicio militar obligatorio. Él dice que no van a formar soldados, sino voluntarios de protección civil. O como se le quiera llamar. Ahora, si a mí me llevan, muy voluntario no es. Sin duda que no. Muy voluntario no es. Aparte, ¿a qué sectores, a qué jóvenes se van a llevar? Porque creo que hay unos cuantos niní viviendo en Positos y en Carrasco también. No, él de esos niní no habla. O sea, directamente habla de niní que están en la pobreza o en la marginalización, como dice. Incluso o sea, atacar las fuentes de... Bueno, el ejército no le corresponde esto, ¿no? Pero atacar las fuentes de la marginación, nunca, ¿no? Siempre vamos al efecto, nunca a las causas. Sí, a mí me hace acordar el comunicado 4 y 7, pero venido a menos, como es todo hoy en día, ¿viste? Todo devaluado, así. Diluido, mejorado. Bueno, puede ser también un tanteo, ¿no? Vamos a tirar esto a ver qué pasa. ¿Cómo reacciona la gente? Y bueno, y la gente está bravo como reacciona, ¿eh? Claro, ese es el tema, creo que ¿no? Lo más preocupante. Yo creo que eso es lo preocupante. La consejera de la ANEP, no sé si vos lo tenés ahí, ¿estás leyendo El País vos? El País, sí, pero no habla de la consejera. La consejera de la ANEP, Laura Mota, se refirió ayer a la propuesta, bueno, en el momento de la nota, ¿no? Del jefe del ejército, dijo ver con buenos ojos que en estas declaraciones existe una intención de colaborar en este gran esfuerzo nacional. Al tiempo que aclaró que lo que no puede ser es la cuestión de que no sea voluntario. Creo que interpretó esto de llevar como lo estamos interpretando nosotros, ¿no? Claro. Esto no suena muy voluntario, a pesar de que en el nombre se ponga voluntario. Igual hoy Macarena Hellman fue bastante clara, ¿no? En sus declaraciones. ¿Sí? No la escuché. Sí, se opone terminantemente a esto, ¿no? O sea, es bastante lógico, ¿no? Me parece a mí que lo haga. Pero bueno, está bien, ¿no? Dentro del Frente Amplio tiene que surgir como una voz del partido de gobierno, ¿no? En la misma nota, la consejera de la ANEP, Laura Mota, se mete de lleno en una parte más amplia de la propuesta de este programa, porque dice: pienso que hay muchos diferentes grupos de la sociedad que están ofreciendo su aporte. Ajá. ¿No? Esto de que hay varios metiéndose en la educación. Desde empresarios, es lo que nombra primero, ¿no? Sí. Esas cosas nunca son casualidad, me parece. Sindicatos, la iglesia, entre otros. Por lo cual hay una preocupación general por la educación de estos jóvenes, dijo Mota a Radio Car. Bueno, la iglesia. Estamos hablando de que la iglesia está desde el siglo, no sé, 18 acá. Sí, ahora está con sus colegios estrella. Claro, bueno, sí, está. En ese sentido sí, pero a ver, la iglesia católica tiene colegios en este país. Bueno, Artigas estudió en una iglesia católica, en un colegio católico, así que ¿de qué estamos hablando, no? No es ninguna novedad, digo. También habla de darle un viático, un estímulo en un momento, Manini Ríos, lo cual ya nos tira una idea para terminar con la deserción y las asistencias, esa forma de ir de vez en cuando al liceo, claro. Un 50% de lo que es la remuneración de un soldado. Si llega a ser 100%, se le pone bravo a los soldados, ¿no? Estos que no hacen nada. Sí, la pregunta es, ¿cómo una pregunta que puede surgir es, ¿cómo si el ejército, a través de la voz del ministro, digamos, siempre está quejándose de que no tiene recursos?
¿por qué el ejército? Habría que hacer alguna hipótesis con respecto a esto, ¿no? Bueno, Manini Ríos en una de estas declaraciones dijo que algo así como que el 95% de los recursos del ejército van a sueldos, a salarios, Sí. y que el otro 5% es lo que se invierte en otras cosas del ejército. En su reclamo para más presupuesto para la defensa, ¿no? Sí, hay otra cuestión un poco preocupante, que es el tema de la educación cívica, ¿no? Ellos dicen que les van a dar educación cívica. Claro. ¿Cuál es el una concepto? institución que ha tenido graves problemas con esto de la educación cívica, cuesta creer eso, ¿no? Claro. Una de las cosas que también dice el comandante es que precisamente que la imagen del ejército ha cambiado en estos años y como que está siendo más respetada por la opinión pública debido a otras actividades solidarias que ha tenido en caso de desastres climáticos, inundaciones, recogiendo la basura, y como que eso le habilitaría a tener un respaldo en la población para esto, ¿no? En cierto modo es un poco un poco más de esa escuela uniformizadora, porque de última dice darles educación cívica, cierta disciplina, normas de higiene, y le agrega enseñarles oficios, ¿no? Está esa idea de que lo que hace falta es tener un oficio y está todo solucionado, ¿no? Pero un poco eso está la misión esa de la escuela, de enseñar a ser ciudadano, a tener disciplina y aprender las normas de higiene en este caso. Igual hay Bienvenida, Inés. Igual hay algunas cosas que hay que saldar antes, ¿no? Me parece, ¿no? El ejército debería posicionarse de otra manera frente a la sociedad para poder iniciar este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que también capaz que la distancia en el tiempo es lo que permite que el ejército se anime a este tipo de propuestas, pero de todos modos me parece que si hay un poquito de memoria, hay cuestiones que todavía están pendientes y me parece que habría que ocuparse un poco más de ellas, y ahora que estamos cercanos al 20 de mayo, por ejemplo, y otros delitos que se siguen cometiendo, no solo sobre las desapariciones y también sobre algún posicionamiento más favorable, por ejemplo, a conocer algunos hechos que no se pueden conocer porque se está ocultando información, pero también a delitos que se siguen cometiendo, como por ejemplo la apropiación indebida de propiedades, la apropiación indebida de elementos como vehículos, aviones, Nafta. que nunca se han esclarecido, ¿no? Y bueno, me parece que todavía le falta al ejército, me parece a mí, me parece que esclarecer algunas cosas como para que por lo menos una parte de la sociedad crea en sus buenas intenciones. Hay una parte de la sociedad que preocupa más que las creaciones del ejército, como decíamos hoy, y Atilio daba algún ejemplo. Yo solo quiero mostrarles 3 de estos foros donde opina cualquiera y sin ningún tipo de argumento, ¿no? Cuando subrayado a la noticia, 3 opiniones abajo de la noticia, ¿no? Estaría bueno que sea aceptada y estos zánganos salgan algo por su vida. Primera opinión. Segunda, perfecto, hay que cambiar 3 generaciones de inútiles que nos dejó el anterior gobierno. No sé a qué se refiere con el anterior gobierno, si Mujica o los blancos bicolorados. Excelente iniciativa, pero ya veo el protobolchaje saltando como pelota de frontón. Miren si van a obligar a los gurises desamparados, víctimas de la sociedad discriminadora, a estudiar y trabajar. Están violándoles sus derechos a ser libres pajaritos, forzándolos a entrar al mundo del salvaje capitalismo, dice alguien con mucha ironía. Sí, señor. Y le falta la marcha militar atrás. Sí, yo escuché este tipo de... Creo que ya lo dije en un programa, escuché este tipo de expresiones en una sala de profesores. Así que...
Y saliste corriendo. No, me quedé a escuchar. me sonreía y escuchaba todo este tipo de disparate. Los comentarios son interesantes. Después cuando hablamos, si vamos a hablar algo de la ocupación del otro día en el Liceo 38, sí. También me fijé, ante noticias miré los comentarios subrayados y hay gente que opina porque no tiene más nada que hacer y tiene una ignorancia, ¿no?, tremenda. Y a veces parece hasta que se repiten frases que ya se han dicho y se siguen repitiendo y hay que decirlo, o sea, así. Ante una propuesta de esta hay que decir algo hay que hacer con estos energúmenos y ante una medida sindical hay que decir estos tipos no quieren trabajar. Como que sale así, tan automatizado. Hay una costumbre muy uruguaya de depositar en el otro la culpa sobre todas las dificultades que se tienen, ¿no? Si nosotros estamos afirmando que tenemos un problema con muchos jóvenes que no están insertos en el sistema y que, bueno, tal es la preocupación que hasta los militares salen a decir que tienen una posible solución al tema, ¿no? Y que no hemos dado pie en bola con esto. Bueno, lo primero que hay que reconocer es que tenemos un problema, ¿no? Lo primero que hay que reconocer, ¿no? Que me parece que no ha sido la constante, sino la constante ha sido: el problema son las drogas, el problema es el alcohol, el problema es la adolescencia, el problema son los nini. Y me parece que hay un problema político, cómo nos organizamos como sociedad para convivir mejor. Y capaz que el problema es no nos podemos meter con por ejemplo, nadie habla absolutamente nada sobre el sistema financiero, por ejemplo, ¿no? Pero sí salimos a pedirle al ejército que empiece a pensar cosas distintas y raras, pero no nos metemos con la producción agropecuaria y el sistema de producción nacional, ¿no? Nunca nos metimos con eso. No nos metemos nunca con la deuda externa que asciende a más de 35.000 millones de dólares. Con eso no nos metemos. Sí nos desviamos hacia temitas como por ejemplo estos, ¿no? Y yo sospecho que toda esta cosa es una cortina de humo sobre esto mismo. Y digo, hay mucha gente que hace muchos años está trabajando con gurises que no están en el sistema o que tienen dificultades para insertarse en el sistema educativo. Muchísimas organizaciones no gubernamentales, muchísimas de ellas que incluso no reciben apoyo del Estado y que están trabajando en los barrios. El otro día fuimos a una práctica profesional a ver a los gurises trabajando en un barrio mismo, ¿no? Ahí donde están los gurises que no están en ninguna parte, ¿tá? Trabajando, gurises jóvenes, estudiantes de educación física, laburando ahí con 2 pelotas, unos elásticos, dando todo, ¿no? Mucha gente, parroquias, iglesias, los médicos en la sala de esperas de la mutua, del cerro, del policlínico, mucha Después gente me gustaría contar algo de que eso. está preocupada y que está haciendo cosas, que está haciendo muchas cosas. Y ahora, estamos tratando de resolver un problema que quién lo está generando y dónde se está generando. Y quién ataca realmente esa problemática. Y cómo se ataca. Entonces, sí, analicemos críticamente estas intervenciones que hay en la educación y las dificultades que tenemos para incitar a los jóvenes en esta etapa. Sí, bien. Pero tampoco dejemos de lado que esto está generado por un sistema. Un sistema, una forma de organizarnos socialmente que obviamente está produciendo esto, ¿no? Me parece que es una cosa que no debemos olvidar. Vamos a un corte. Ya antes de ir al corte quería recordar, ¿se acuerdan de la revista La Fuerza de Todos del Ejército que presentaba el personaje El Cimarrón? Muy bueno, hay que recordar. No. Ya el Ejército se viene metiendo hace rato en esto de la educación. Era un libro aceptado por la NEP, ¿no? Que nunca vi algún ejemplar al final, salvo lo que había salido en internet, ¿no? Pero debe estar muy interesante porque debe estar en las escuelas, supongo, porque si era aceptado por la NEP y se iba a distribuir el perro El Cimarrón enseñando la historia uruguaya, ¿se acuerdan? ¿No? Busquen ahí por la página del Ministerio de Defensa, debe estar El Cimarrón. Cuando volvamos de la tanda vamos a meternos con el tema en serio hoy, no lo van a eludir ustedes.
¿Está? Muy bien. Por más que haya venido Inés, porque el partido del domingo es el más importante. Por consultas, sugerencias, halagos, insultos. Escribí a elpuente@lateja.org O la página de Facebook, El Puente FM 103.3. Es tiempo de una solución legislativa que atienda la injusticia social que sufren las personas con discapacidad que no tienen acceso a un empleo. Hoy existe legislación solo para el ámbito estatal. Ahora vamos por una ley de empleo para personas con discapacidad, basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado, y así cumplir con los artículos 53 y 55 de la Constitución, que proclaman la igualdad de derecho al trabajo para todos los ciudadanos. Vamos por más democracia, con más leyes para más derechos. Súmate vos también. Yo apoyo una ley de empleo para personas con discapacidad. Desde 1994 hay otra radio en el dial. Comunicación alternativa. De gente de barrio para gente de barrio. Somos El Puente FM 103.3. Otra radio en el dial. Carta abierta a nuestros compatriotas. Queremos reflexionar juntos. Si usted se entera de que ha desaparecido una persona y por diversas circunstancias sabe algo, un detalle, una información, ¿qué haría? ¿Se callaría o trataría de colaborar con los familiares? Eso es lo que venimos a pedirle. Han pasado muchos años, demasiados, y el tiempo sigue su curso, inexorable. Lo que nosotros pedimos es poder llorar a nuestros desaparecidos, a nuestros hijos e hijas, hermanos, padres, amigos, primos. Se lo llevaron hace más de 40 años. ¿No tenemos el elemental derecho de saber su paradero? Le pedimos que se coloque en nuestro lugar por un instante y comparta las ausencias de todos los días. El día de su cumpleaños, las fiestas. Mire sus viejas fotos. Vea la silla vacía todos los días y en especial los domingos. No pedimos mucho. Pedimos una mano entre compatriotas, entre uruguayos y uruguayas. Si usted vio algo, sabe algo, conoce algún detalle que nos pueda ayudar a encontrarlos, le pedimos un gesto de humanidad. No importa en qué circunstancias estaba. No recibirá ninguna recompensa. Solo saber que ayudó a otros seres humanos, sus vecinos, sus compatriotas. Es su opción identificarse o no. Aporte sus datos, pero hágalo con responsabilidad. No juegue con nuestro dolor y nuestras ausencias. Entregue su carta, su mensaje, en alguna parroquia, templo o sinagoga en todo el territorio nacional. O en la calle Nicaragua 1332, apartamento 205. O llame al teléfono 0800 9942 y deje grabado su mensaje desde un teléfono particular o un teléfono público, con los datos que nos ayuden a esclarecer lo sucedido en aquellos años, de 1971 en adelante, tanto en Uruguay como en el exterior. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Unimos fronteras ideológicas y sociales. Damos paso sobre el mar de la tolerancia en el camino de la comunicación comunitaria. Somos El Puente 103.3 FM. Cruzando caminos. Jonathan Harker se despidió de su mina, de su jefe en la oficina, y salió de la neblina londinense en camino hacia el oriente, donde residía su nuevo cliente, Jonathan Harker.
que el conde ya se había acreditado toda sangre del condado y en pos de un nuevo mercado quiso establecerse allende el continente y eligió Inglaterra para hincar el diente. Jonathan Harker le arregló el tramiterío y hacia el conde en un navío fue surcando el mar bravío a implantar el señorío de su sombrío poder, cosa que consiguió hacer no solo sobre un paciente del hospital de dementes, sino sobre la divina Mina, la novia de Jonathan Harker, sin teñir mucho de rojo su rostro con el enojo, fue con la sangre en el ojo a ver al doctor Van Helsing, el experto en enderezar este tipo de entuertos. Hablan Van Helsing, como la historia destaca, sin hacer mucha laraca, le clavó la estaca al conde Drácula. Pero Van Helsing comprobó que Mina estaba ella también contaminada y al pasar como si nada le hizo también el favor de liberar su alma y entonces a ella también se la clavó. Bueno, volvemos de la pausa. Sí. Música acorde a este viernes 13, viernes de terror. Estábamos escuchando Jonathan Harker de Leo Maslía. Es horrible. En versión con Ricky Musso. Jonathan Harker, el novio de Mina en la novela Drácula de Bram Stoker. Personaje de la novela, y Leo Maslía ahí cuenta la historia de Jonathan Harker. Bueno, profe, ¿para qué vino? Un programa del Sonar Oeste de Montevideo que pueden escuchar por el 103.3 FM El Puente, por nuestro Facebook, que tiene el mismo nombre del programa, en YouTube, si no está censurado, y en la página de Montevideo, si Julio Moreira lo sube. Ya es más famoso que el presidente de la República, Julio Moreira. ¿Tiene algo para contar a nivel sindical, zonal? Los integrantes. Bueno, estuvo movidita la zona, ¿no? Hubo ocupación en el Liceo 38. ¿Cuándo fue la ocupación? Ya hace tanto tiempo que... El martes. El martes fue... Desde la 1 de la tarde. Hasta la 1:05. Cortita como patata. No, bueno, pero efectiva. Sí, seguimos con muchas dificultades, ¿no? A pesar de que ya hace 70 días que comenzaron las clases, y a pesar de que todas las autoridades, Celsa Puente fundamentalmente, plantea que las condiciones son estupendas, formidables y excelentes para comenzar las clases, nosotros sabemos que no es así. Y como decía una compañera en el liceo, los invitamos cuando quieran a pasar por los liceos, mirar lo que pasa, ver, conversar con los docentes y las dificultades que tenemos, fundamentalmente con la falta de personal, lo que hace que los docentes que tengan que abandonar a veces sus tareas pedagógicas, educativas, para resolver algunos otros inconvenientes que se producen simplemente porque la organización del liceo no está preparada para recibir a los muchachos como corresponde, ¿no? Y otra vez insistir en esto, ¿no? Cómo seguimos teniendo en este país una educación de primera para gente de primera y una educación de tercera para gente de tercera, ¿no? Y eso es lo más antidemocrático que puede existir, ¿no? Si nosotros nos vanagloriamos de que tenemos una democracia ejemplar, me parece que estamos haciendo agua en estas cosas. Lo que pasa es que estas cosas por ahí no se ven demasiado, ¿no? Porque nadie se tira hasta un liceo a ver qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Después hay temas que tienen que ver con
con el funcionamiento diario del liceo y bueno, con los roles que existen dentro de los liceos y cómo se cumplen esos roles que nos han llevado también a esta situación de conflicto, ¿no? Que bueno, estamos ahí en la lucha todavía, fundamentalmente tratando de mejorar el tema de los funcionarios que están a la entrada del liceo y la salida del liceo para proteger a los chiquilines, a un portero específicamente, para controlar la entrada, para ordenar un poco el trabajo académico, ¿no? Que es lo que realmente importa, ¿no? Así que bueno, seguimos en la pelea, ¿no? Así que por más funcionarios, también espacios, ¿no? Espacios que faltan. Bueno, sí, como básicamente. Reclamo atemporal ya perdido en el tiempo de gimnasio, ¿no? Claro. Sí, es más, había bueno, preparadores de laboratorio hasta recién hace poco no teníamos, es decir, hay un montón de dificultades, ¿no? Pero los comienzos han sido normales. Pero los comienzos son normales, eso es lo que siempre se... Y eso recarga un poquito, va generando como un estrés, ¿no? Que después parece que los docentes estamos todos desquiciados, locos, esquizofrénicos y ¿Y si le decimos a Manini Río que nos mande unos muchachos para los liceos? No hacen falta portero. No hacen falta preparador en laboratorio. No es necesario. ¿No? Así que no. Yo digo que no. No, mejor no. No sé. Mejor nos quedamos con la ausencia de... Preferible no tener portero, Nos arreglamos nosotros. Bueno, no sé si ustedes quieren decir algo más sobre esto. Pero ¿sobre el liceo? No, creo que es suficiente. Está bien, sí. No sé si Inés quería entrar. Sí, como un poco continuar de esto de la línea, esto de las intervenciones de las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior también, ¿no? Con también toda una serie de programas que viene desarrollando hace por lo menos unos cuantos años, por lo menos 5, con el Gol al Futuro y ese tipo de actividades que también, ¿no? O sea, no es solamente el ejército, sino también que en realidad el Ministerio del Interior también ha intentado... Pelota al medio, ¿no? Pelota al medio de la esperanza. Ahí está, Gol al Futuro es otro. Es otro. Está. Es otro programa, sí. Igual es un poquito... es parecido, ¿no? Ese apunta a los jugadores de las inferiores, ¿no? Sí, de las inferiores de equipos de fútbol. Sí. Pero Pelota al medio de la esperanza es un programa de Presidencia de la República, ¿no? Los dos son de Presidencia, lo que pasa es que los instrumentan ese por el Ministerio del Interior uno, el otro para atrás de la UTU. Ahí está. De la UTU. Entonces, claro. Está. Bueno, en realidad yo quería pensaba por dónde abordar el tema desde lo pedagógico, ¿no? Pensarlo ahí desde ese lugar. Y me fui como un poco más a las pedagogías críticas, porque en realidad, y tratar de fundamentar un poco esto, entender más que fundamentar, tratar de entender por qué la educación, por qué el sistema educativo, por qué intervenir el sistema educativo y no presentar estos mismos programas en otros ámbitos del Estado, ¿no? O por ejemplo, el sistema educativo en general, ir a la UDELAR, no lo hacen en la UDELAR, no lo hacen en otros espacios a nivel terciario. Sí es el centro de atención primaria ahí, pero como el foco está en la educación secundaria. Entonces focalizar bien el tema ahí y me preguntaba por qué en la educación secundaria. Y las respuestas a nivel teórico que yo pude encontrar, para mí la teoría es importante, hay muchas ahora en estas pedagogías nuevas que dicen que no, que la experiencia es mucho más importante que la teoría. Yo siempre charlo con los chiquilines la importancia de la teoría, ¿no? Para poder explicar la realidad o para poder entenderla. Y bueno, entonces tratando de responder a ese por qué la educación secundaria, bueno, me fui a las teorías críticas que son muy pedagógicas, ¿no? Me acordé de Henry Giroux, de McLaren, que bueno, hablan de que el sistema educativo es un instrumento de reproducción cultural, social, económica. Entonces, estos discursos que intervienen en el sistema educativo, ¿no? Están legitiman en base a ese concepto de reproducción, legitiman una forma de entender el mundo, más allá de que sea a través del deporte, que claro, van a ir a lugares comunes bien vistos, aceptados. ¿Quién no va a aceptar que su hijo vaya a jugar al fútbol o que haga deporte? Porque eso es algo bueno para la salud y para el crecimiento de una persona.
Entonces, el rechazo no va a estar, por ejemplo, ¿no? Porque van a ir sus lugares comunes que están bien vistos, que son socialmente aceptados. Pero cuando ingresa todo eso en el sistema educativo, ingresa también un discurso y una forma de un discurso que llega a la subjetividad del estudiante, que llega a su forma de entender la realidad, de ver la realidad, de interpretarla. Como llegamos nosotros los docentes cuando damos una clase, estas cosas también llegan. Entonces, me parece que acá hay un tema que desde el punto de vista pedagógico yo lo entiendo así, que es esto de que no es casual que se elija la educación secundaria, porque hay una intención también, y esto yo lo digo así porque lo creo así, de legitimar, de introducir esos discursos en la educación, porque si bien son instituciones que intentan innovarse, porque yo entra a las páginas web, ¿no? del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, y hay una intención de innovarse, también son instituciones muy viejas que tienen conceptos arraigados nacionalistas complejos, ¿no? Y eso intenta también llegar. Y creo que yo lo explico por ahí, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros los docentes con todos esos discursos que están? Porque además también yo me acuerdo de Filgueira cuando él hablaba del concepto de centro educativo en su programa, este programa que él tenía para su gran programa de innovador de la educación. Él hablaba del concepto del centro educativo con una amplitud, ¿no? El centro educativo tiene que ser abierto a la comunidad, y el tema de la apertura justamente hace que todo esto sea más permeable, sí, que los límites sean difusos, porque claro, es abierto a la comunidad y el Ministerio de Interior es parte obviamente de la comunidad. ¿Cómo no vamos a dejar que ingrese? No sé. Y es contradictorio además con la institución educación secundaria. La institución organizada como está, jerárquicamente, y con todos sus mecanismos de control, es una institución muy cerrada. Entonces es contradictorio hablar desde el sistema contra el sistema, digamos. Sí. Porque en realidad es imposible que como está organizada esta institución pueda lograr ser una institución abierta. Eso lo podemos hablar en algún momento, capaz, usarlo como tema, ¿no? Yo una cosa nomás que me quedó que la otra vez quería traerlo y comentarlo. Voy a leer un pedacito nomás, dice, y después les digo de dónde proviene esto, ¿no? Un poco hablando de lo que hablábamos al principio con el Rafa, con Daniel, sobre esto de las pitonizas y las predicciones, ¿no? Dice, en la actualidad, educadores responsables, padres, instituciones sociales, opinión pública, se lamentan de lo que califican de fracaso de la educación, crisis de la escuela, incapacidad de los educadores y administradores escolares. Para muchos es impostergable que la escuela también cambie, que se oriente por algunas de las direcciones que las propias ciencias de la educación le presentan como alternativas. Y leo un pedacito más ahora al final, que dice: la escuela de hoy arrastra dificultades cuyas soluciones se extienden más allá de sus posibilidades humanas, técnicas y materiales convencionales. La explosión demográfica, la extensión vertical y horizontal de las oportunidades educativas, la preparación y el perfeccionamiento de sus educadores y administradores escolares, además de las soluciones técnicas y prácticas que reclaman, obligan a financiamientos fuera del alcance de los sistemas escolares, ¿no? ¿Quién dijo esto? ¿Es un concurso? ¿Es un concurso? ¿Hay opciones? La B. Esto lo dijo un doctor, el doctor Calixto Suárez. Mucho gusto. Especialista en currículum, experto de la OEA, un venezolano, en el año 1973. 1973. Es casi un calco con alguno de los discursos actuales sobre el tema, ¿no? Entonces, esto de que la educación está en crisis, yo creo que lo arrastramos desde los griegos, ¿ah? Es una cosa así, ¿no? Entonces, caer sobre esto como si fuera... Parece demencial, ¿no? Casi
como que estamos cayendo sobre lo mismo permanentemente. Y por eso que otra vez digo que me parece todo una cortina de humo, ¿no? Me hiciste acordar a una charla de Alma Bolón, que trataremos algún día que venga por acá, donde mencionaba una organización europea, que ahora no voy a recordar el nombre, que era una especie de sociedad de empresas, donde estaban las automotoras, por ejemplo, que diagnosticaban en los años 80 un estado de la educación y proponían de ciertas reformas educativas que tenían que ver con formar el personal que iban a necesitar dentro de 20 o 30 años. Y lo que decías vos, cómo se meten en la educación determinados intereses que obviamente dirigen o quieren dirigir la educación hacia sus intereses económicos y políticos, ¿no? Que no se meten de inocentes ni de benefactores, ¿no? Y que les sirve que se detecte una crisis y que todo el mundo crea que hay una crisis y que todo es una crisis y un gran caos para que la gente ceda su espacio de participación, ¿no? Sea su espacio de participación, de decisión, de educación. Bueno, esto no funciona, se lo vamos a dar a otros. Se lo vamos a dar a los privados, se lo vamos a dar a las empresas, se lo vamos a dar al ejército, se lo vamos a dar a quién sabe qué. Esto quién lo arregla, ¿no? Y después tenemos intromisiones positivas, ¿no? O ciertas intromisiones que colaboran a una visión crítica de la educación. Pienso cuando vienen a visitarnos al liceo la gente de teatro en el aula, que son actores de la Escuela de Arte Dramático, ¿no? Pienso en ese ejemplo, ¿no? Pienso en talleristas que podemos traer, ¿no?, a los liceos. Pienso cuando vino Rubén Olivera a hablar con los gurises acá en el liceo, ¿no? Que no son agentes estrictamente educativos, pero que entran a la institución educativa y generan conocimientos y pensamientos críticos y reflexiones y aportes creativos, ¿no? Y en otros actores, ahora está de moda decir que todos son actores, ¿no? Que funcionan fuera de lo estrictamente educativo, pero que colaboran a eso. Vos mencionabas hoy a los doctores del Centro Coordinado del Cerro, ¿no? De acá la Policlínica del Cerro, que vienen trabajando desde ya hace un tiempo, porque detectaron entre los niños que atienden ahí en el coordinado, en la parte de pediatría, que los gurises tienen graves dificultades de aprendizaje, ¿no? Y que esas dificultades de aprendizaje tardan 2 años para ser diagnosticadas, 2 años más para ser tratadas, en promedio, ¿no? Y ahora se encuentran, desde que están organizando este tipo de actividades donde les reparten libros a los niños, han donado más de 700 libros, ¿no? Le leen a los niños durante la espera, ¿no? Generan actividades. El otro día trajeron a Ignacio Martínez a la Policlínica, invitaron a las escuelas de la zona, al Liceo 70, a los pacientes que estaban ahí con sus madres, ¿no?, y sus padres, generaron un ámbito muy lindo de compartir un espacio creativo y de lectura. Y están en una campaña, decía, de generar conciencia sobre este tema y de llevarlo incluso a un nivel político, de presentar un proyecto de ley donde sea obligatorio diagnosticar y actuar inmediatamente en los casos de dificultad de aprendizaje. Sí. La otra vez también decíamos, ¿no? Tampoco hay una insistencia tan grande de los medios como sí lo hay sobre la educación secundaria, sobre el problema de la salud de la población. Y nosotros capaz que nos deberíamos meter en esos temas, ¿no? Y capaz que intervenir, ¿por qué no?, con respecto a la salud. Porque el sistema de salud, Sistema Nacional Integrado de Salud, hace agua por todos lados. Hay mutualistas que están cuasi desfinanciadas y se mantienen porque las están sosteniendo. Y hay, obviamente, si cualquiera de nosotros acá necesita un especialista, vaya calvario, ¿no? Pero sin embargo no hay una insistencia tan grande sobre ese tema. Sí lo hay sobre la educación. Porque implicaría detectar otros responsables, ¿no? Crucemos números, por favor, crucemos números de una vez, crucemos números de resultados, de abandono, de aprobación, con números de pobreza, de nutrición, de enfermedades.
crucemos esos números y veamos que vamos a encontrar unos datos interesantes cruzando esos números, ¿no? Sí, sí. Sí. Siento más tranquilo porque dijo, sí. Yo voy a tomar lo de la teoría que decía Inés, porque para decir esto, o sea, el concepto de Nini viene, o sea, surge, ¿no? Se crea para explicar algo, un fenómeno, ¿no? Atrás de eso hay una teoría, no cualquier teoría. Por supuesto, cuando se habla de Nini, de qué teoría fue la que se utilizó para hacer la investigación, en la cual se utilizó la categoría de Nini para explicar lo que se encontró, eso nadie lo toma en cuenta, nadie habla de eso. Y ahí, por lo general, una categoría así sociológica lo que hace es simplificar, ¿no? Barre con todo y hace como simplifica lo que es la realidad, y ahí se esconden muchas cosas. Entonces, por ejemplo, de cada 10, 6 Nini son mujeres. Entonces, ahí eso nos muestra dos cosas. Por un lado, que se está utilizando un concepto de trabajo que no toma en cuenta el trabajo en la casa, el trabajo doméstico de las mujeres. O sea, está tomando solo el trabajo remunerado, pago por un empresario, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro nos muestra algo que todos sabemos que existe, que es el carácter machista de las Fuerzas Armadas y del señor Manini Río, que en ningún momento se imagina que esos Nini pueden ser mujeres. En ningún momento. Para él son hombres, varones, que no trabajan ni no estudian, que están al cohete, y entonces hay que llevarlos al cuartel y enseñarle a lavarse la cola, ¿no? Y a decir buenas tardes. Y a decir buenas tardes, sí señor, ¿no? Modales, ahí va. Sí. Porque va un poco por ahí. Pero en ningún momento él se imagina eso, de que no sé, ahora si llega a escuchar es un aporte. Ahora va a salir a decir que también están las mujeres. Que también que van las mujeres para cuarteles de mujeres. No, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, Manini Río. En esto, para ir cerrando, ¿no? Sí. En esto parece que tenemos que pensar quiénes son los de adentro y los de afuera, los del título, ¿no? No creo que los docentes estemos cerrados a que la educación tiene que ser impartida por docentes titulados del IPA, ¿no? Pero a quién dejamos entrar y a quién dejamos educar es interesante, ¿no? Planteárselo, ¿no? Si dejamos educar a la empresa, ya sabemos qué interés va a tener una empresa. Si el Estado es permeable a los intereses de una empresa, introduciendo un plan Saibal, por ejemplo, también sabemos a quién responde ese Estado, ¿no? Entonces, una educación pública verdaderamente estatal debería tener un interés general más humanista, más integral, que el meramente empresarial o reproductivista, ¿no? Entonces, guarda, ¿no? Con quién se mete a educador y desde dónde se mete a educador y con qué interés, ¿no? Porque hay un montón de personas o instituciones que lo pueden hacer muy bien y hay otras que son preocupantes que se metan a mí el tema me hizo acordar aquel libro de Soler, era el Banco Mundial metido a educador. Y empecé a jugar el ejército metido a educador, ¿no? Sí. Y bueno, esperemos que no, que con todo respeto, señor Manini Ríos, métase en sus asuntos. Que no sé cuáles son, pero métase en ellos. Tengo 3 cositas antes de irnos que son importantes. 4 con eso. ¿Ya está? Tenemos pegotines para merchandising, viste que estamos innovando. El me gusta 10.000 va a tener un pegotín de premio. Segundo, importantísimo, que ustedes obviamente obviaron el tema, me parece horrible, digamos, porque son unos cobardes. El fin de semana es el clásico, cosa que esperemos que sea. Me sumo a la campaña de Facebook, este programa se une a la campaña de Facebook. Como hay una prueba de que no hay que dejar meter a cualquiera en la educación. No. Todos sabemos que va a ganar Peñarol, pero que sea en paz. Tercero, igual de importante, es el cumpleaños del Rafa, así que le deseamos feliz cumpleaños, que no se va a escapar.
cosa Gracias. no menor. Le vamos a hacer. Y quinto, encontré una canción mejor que la porquería esta que escuchamos hoy de Leo Maslía, que no es menor. Con todo respeto. Con todo respeto, digamos. Así que ahí va. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! Estás escuchando El Puente FM 103.3, la radio comunitaria de La Teja. I ain't afraid of no ghosts.